Sin este ingrediente, de lo cual hablamos mucho en esta iglesia, todo lo que hemos hablado en relación a las familias no va a poder ser posible en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos. Este ingrediente que esta noche vamos a hablar tiene que estar presente en todas las áreas de tu vida. Fe es el ingrediente número 1 esencial en nuestra vida de cristiano. Tú puedes escuchar muy bonitas predicaciones, excelentes predicaciones homiléticas y unas predicaciones bien preparadas, pero si tú pones atención, no llevan fe. Fe es el ingrediente más importante. Fe es el ingrediente necesario. Fe es el poder sobrenatural que te conecta al poder de Dios. Cuando tú estás conectado en fe, estás conectado en Dios. Fe no solamente es una etiqueta que nos colgamos como cristianos. Fe es una manifestación de lo que es Dios en tu vida. Tú no puedes decir, yo camino por fe, pero tengo problemas. Claro que todos tenemos problemas, pero precisamente la fe es para que ese problema no llegue a tu vida. Una cosa es caminar en fe y manifestar el poder de Dios a través de nuestra fe, y otra cosa es que Dios muestre su misericordia en cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias por este tema. Te doy gracias por el poder de tu fe que nos fue dada. Te doy gracias, Señor, porque nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma día a día se prepara para recibir una medida exitosa de fe. En esta noche, a través de navegar en tu palabra, Señor, nuestra fe se aumenta para ir teniendo victoria en todos los sucesos de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Aleluya. El poder de la fe es el título. El poder de la fe. Nomás piensa, el poder de la fe se encuentra solamente en hacer lo que Dios te pide. Cuando tú haces lo que Dios te pide, quiere decir que estás en fe. Amén. Cuando tú haces lo que Dios te pide, quiere decir que estás en fe. Si Dios te dice, ve porque yo quiero que hagas esto, y tú tienes miedo, es que no estás caminando en fe. Cuando Dios te dice, ve, y como le dijo a Moisés, ve y dile al pueblo que lo voy a liberar, no puedo. Moisés no estaba en fe. Pero como Dios había escogido a Moisés, Dios tenía que tratar con Moisés como trata con nosotros. Dios, cada día que venimos al servicio, hoy o el domingo, trata con nosotros a través de la fe. Dios, cada que tú vienes, está incrementando tu fe a través de cada tema que Dios trae para esta iglesia. En esta iglesia nunca vas a escuchar otra cosa que no sea fe. Así es de que hoy en adelante siempre piensa, si tú crees tener fe y dices tener fe, solamente haz lo que Dios te pide. Haz lo que Dios te dice. Amén. En el libro de Marcos 11:44, escuchen, en el libro de Marcos 11:44, cuando Jesús le habló a la higuera y le dijo, nunca coma nadie fruto de ti. ¿Quién oyó a Jesús? Sus discípulos. Sus discípulos oyeron a Jesús. Cuando nosotros estamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, ellos te tienen que escuchar que tú hablas en fe. Cuando nosotros hablamos en fe, hablamos en línea con lo que Dios dice. Muchas veces nosotros decimos, es que yo soy realista, tengo estos síntomas y estoy enferma o enfermo. Eso no es hablar en fe. Eso es hablar de acuerdo a lo que tú sientes. Fe es la sustancia de las cosas que tú no ves.
Fe es la sustancia de las cosas que tú no ves. Hebreos 11:1. Fe es la sustancia de las cosas que tú no ves, pero tú tienes que estar convencido que las cosas que tú no ves existen. Eso es fe. Amén. Eso es fe. Si tú dices, yo soy realista, me duele porque dijeron que tengo esta enfermedad, tú la sientes. Y existe porque la sientes. Ahora la fe no la sientes, pero sabes que existe. Y tienes que usar lo que no existe para quitar lo que existe, que no viene de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Fe es una fuerza espiritual que nos conecta al poder de Dios. ¿Quién tiene esta habilidad y esta capacidad para caminar en fe? ¿Solamente Jesús o los ministros o toda la gente? Todos. Y eso nos lo dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera es nosotros, cualquiera que haya recibido a Jesús como Señor y Salvador, tú, yo, recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ahora yo soy una persona, y esta persona, cualquiera que le diga a este monte, quítate, ¿sí? No que tú le digas a Dios, Señor, te pido que quites este árbol. Señor, te pido que quites este problema. Señor, te pido que ayudes, que tú cuides, que guardes a mis hijos. Señor, te pido que me des un trabajo. Señor, te pido que me des un carro. Señor, sí, eso no es hablar en fe. Hablar en fe es lo que dice Marcos 11:23, porque de cierto te digo que cualquiera que le diga a este monte, a este problema, quítate. Falta de empleo, quítate porque yo tengo mi mejor trabajo. Cualquier que le hable al problema, que se quite. Y lo importante es que no duden en su corazón. Cuando tú le dices al problema que se quite, no tienes que dudar en el corazón. Porque si dudas en el corazón, la fe no puede trabajar. La fe no puede obrar. Lo primero que tenemos que hacer, que cuando nosotros hablemos en fe, no tenemos que dudar en el corazón. Tenemos que creer en el corazón que lo que decimos va a ser hecho. Amén. De acuerdo en este verso de Marcos 11:23, el enfoque de Jesús fue decir. Porque vemos que la palabra decir se encuentra 3 veces. El enfoque de Jesús fue decir. Decir que hablemos palabras de fe. Si notamos en ese verso, 3 veces dice la palabra decir. Por eso el enfoque de Jesús es que hablemos palabras de fe. Es todo lo que tenemos que hacer. Hablar palabras de fe. No podemos hablar otra cosa que no sean palabras de fe. Amén. Hebreos 11:6, sin fe, todos no lo sabemos. Sin fe, ¿qué es? Sin fe, ¿qué es? Imposible. Yo no voy a agradar a Dios porque llore. Yo no voy a agradar a Dios porque me pase 2 horas orando, pero ore sin fe. Yo no voy a agradar a Dios porque ayuno una semana, pero el ayuno lo estoy haciendo para que Dios haga por mí. Él va a hacer las cosas por ti a través de un solo ingrediente llamado fe. Él no lo puede hacer de otra manera. Aquella mujer no podía tener hijos, Ana. Lloraba y venía y oraba con Dios y lloraba con Dios. Señor, mira, tú no tienes en cuenta la esposa de la otra esposa de mi esposo Alcana. Tú le has dado hijos a ella y a mí no me has dado hijo. ¿Por qué a mí no me das hijo? Y lloraba y los lloriqueos, las quejas de Ana, una mujer de Dios, no movieron a Dios. Pero cuando Ana se movió en fe, entonces movió a Dios. Ana recibió una revelación como tú la estás recibiendo en esta noche y le dijo, ok Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Nunca se va a apartar de ti. Y Dios le agradó ese voto que hizo y Ana quedó concebida de un hijo. ¿Cómo se llamó ese hombre? Samuel. Y Samuel fue un gran profeta de Dios. ¿Sí? Cuando tú caminas en fe, agradas a Dios. Amén. Lo que hacemos en el Espíritu
Lo que tú hagas en el Espíritu siempre es por fe. Amén. Lo que hacemos en los sentimientos es que no me siento bien. Es que me sigue doliendo. Es que ya he orado y no ha pasado nada. Todas esas cosas las hacemos en sentimientos, las hacemos en emociones, las hacemos en la carne y son sin fe. ¿Por qué tan importante la fe? Dios le dio la fe suficiente a Adán y a Eva para que caminaran en sus principios, en sus conceptos, para que obedecieran. Cuando nosotros nos salimos de fe, desobedecemos. Adán y Eva se salieron de fe, ¿qué sucedió? Desobedecieron. ¿Sabes? ¿Ves por qué es tan importante la fe para Dios? Quizás, otra vez va a hablar de fe. No importa que hable de fe, siempre voy a hablar de fe, porque es lo que agrada a Dios. Si vemos que Adán y Eva se salieron de la fe, desagradaron a Dios, ¿qué le sucedió a la vida de ellos? Pecaron. ¿Ves? Mientras tú y yo nos mantengamos en fe, el diablo va a buscar para que peques, pero como te mantienes en fe, la fe está por encima de cada tentación, la fe está por encima de cada debilidad, la fe está por encima de cada concepto erróneo que Satanás tenga. Entonces la fe siempre te va a mantener por encima y por cualquier intento que Satanás tenga contra tu vida. Amén. Entonces en fe siempre vamos a hacer la voluntad de Dios. Sin fe vamos a hacer nuestra propia voluntad. Acuérdense, Adán y Eva se movieron sin fe, hicieron su propia voluntad. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver el poder de la fe. Amén. Génesis 1:3, el poder de la fe, dijo, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Se hizo. ¿Sabes que ese poder está dentro de ti? Ese poder está dentro de ti. Tú puedes hablar como Dios, tú puedes actuar como Dios, tú puedes pensar como Dios, porque te dio el Espíritu Santo y te dio un concepto, un ingrediente llamado fe. Empieza a hablar en fe. Empieza a hablar en fe. Dios dijo, sea la luz. ¿Qué sucedió? Ahora, Juan estaba en la isla de Patmos. Amén. En Apocalipsis 1:10, Juan estaba en la isla de Patmos y Juan dice, yo estaba en el Espíritu. ¿En qué tenemos que estar? En el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu, dice Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu. ¿Tienen Biblia, mija? Hermano José, ahí hay Biblias. Hermana Ana, dele una a cada una, por favor. Aleluya. Para que nos sigan y marquen. Amén. Apocalipsis 1:10. ¿Tú sabes dónde están las Biblias, Brenda? En el closet. Ahí traje el otro día. Amén. Miren lo importante. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu. Y lo importante es que dice en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. Cuando tú vienes el domingo es el día del Señor y tenemos que venir en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu. Pónmela por ahí, por favor, a Marianis, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta. ¿Qué nos quiere decir Apocalipsis 1:10? Cuando nosotros estamos en el Espíritu, oímos la voz de Dios. Wow. Cuando nosotros estamos en fe, quiere decir en el Espíritu, estamos en fe y en el Espíritu y entonces oímos la voz de Dios. Cuando nosotros conocemos, practicamos los principios de Dios. Cuando nosotros conocemos, estamos haciendo, y en esta iglesia siempre hablamos de fe
quiere decir que conocemos los principios. Ahora tenemos que practicar los principios de Dios, porque cuando conocemos los principios de Dios, es cuando nuestra fe es poderosa. Tu fe no puede ser poderosa sin los principios de Dios. Oímos demasiados cristianos de muchos años y dicen, mi fe es grande. ¿Y por qué sigue en ruina? ¿Por qué sigue en escasez? ¿Por qué sigue enfermo? ¿Por qué sigue con problemas si su fe es grande? Si no ocupamos una fe tan grande para solucionar el problema. Cuando nosotros tenemos una fe como la semilla de mostaza, entonces incrementa, soluciona un problema y esa semilla va creciendo, solucionando otro problema hasta que puedo vivir lejos de cualquier ataque del enemigo, porque mi fe lo va a mantener lejos. Cuando practicamos los principios de Dios es cuando la fe es poderosa. Adán y Eva conocieron los principios y los estatutos de Dios. El problema más grande del pueblo de Dios, es que muchos cristianos, muchos pueblos de Dios conocen sus principios, pero no los aplican. Es muy arriesgado, es muy peligroso conocer los principios de Dios y no aplicarlos. Adán y Eva conocían los principios de Dios. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? No los aplicaron y pecaron. Tenemos que conocer los principios de Dios y aplicarlos. No te digo que los apliques al 100, pero comencemos con un porcentaje a practicarlos. Amén. En Juan 6:63 dice la escritura, el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que te da la vida? El Espíritu. La carne, lo que tú sientes, tus emociones, tus deseos, cuando te sientes triste, cuando te sientes afligido, cuando te sientes que no avanzas, cuando te deprimes porque te dolió una uña, cuando te dolió todo el cuerpo, te asustas, entonces, ¿qué es? Tienes que regresar y recordarte que el Espíritu es el que te da vida. La carne para nada te está aprovechando. Cuando sientamos un síntoma, inmediatamente tenemos que regresar al Espíritu, porque yo sé que la carne, mis sentimientos, mis emociones, nada van a aprovechar. Jesús dice en la otra parte de Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces la palabra de Dios siempre es espíritu y siempre me va a dar vida. Para obtener fe debemos de estar conectados a la palabra de Dios. Para obtener fe debemos siempre que estar conectados a la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es el recurso más importante, no solamente más importante, es el recurso más necesario para que nosotros incrementemos fe. Job 8:7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estrado será ¿cómo? En gran manera, muy grande. Aunque comenzaste con algo pequeño, tu postrer estrado será grande. Será grande. Cuando comenzamos, Mister y yo, con otro hermano, algo verdad, decía, tú Dios tienes buen sentido del humor. Me mandas con mi esposa que no habla español y con un hermano que conocí, quiso trabajar conmigo en la construcción, lo llevé a trabajar y con él comencé, éramos 3. Y mi esposa no hablaba español. Amén. Hoy Dios nos ha dado este lugar y lo que va a seguir haciendo, porque aunque empezamos pequeño, vamos creciendo más y más cada día. Romanos 10:17. Así es de que la fe es por el oír, el oír, el oír, el oír, el oír. Una vez, no, tenemos que oír la palabra de Dios. Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo, si permaneces en la vid, si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿cuántas cosas podemos hacer? Nada. ¿Qué es lo que te conecta con Dios? Fe. Nacimos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo que tenemos tiene que ser alimentado de fe, porque si yo me alimento de fe todos los días medito en la palabra, me conecto con fe, entonces estoy conectado con Dios. Y sé que si yo me separo de Él, nada puedo hacer. Dios, aleluya, Dios necesita una sustancia para hacer lo que quiere hacer en tu vida. ¿Cuál es esa sustancia? Fe. Fe. Dios, está bien que hagamos vigilias, oraciones, está bien, está excelente, Dios le agrada eso. Pero si tú no te pierdes una vigilia, un servicio, pero tu fe no incrementa, Dios no puede hacer nada porque no tiene sustancia. Pero cuando tú tienes una sustancia llamada fe, y esa sustancia llamada fe la conecta con Dios, todo lo que tú le pidas en el nombre de Jesús será hecho. Porque estás conectado en fe con Dios. Fe es la sustancia de las cosas que esperas, la convicción de lo que no ves. Fe, aleluya. Fe, hermanos, nos tiene que dar la seguridad de lo que deseas existe. Fe, si tú necesitas un trabajo, la fe te da la seguridad que este trabajo existe. ¿Dónde? Tú no sabes. La fe te va a dirigir a ello. Fe te da la seguridad de lo que tú deseas existe. Dios hizo el universo por las palabras que Él habló. Así nosotros podemos crear nuestro universo con las palabras que hablemos. También podemos construir nuestra derrota con las palabras que hablamos. Dios construyó el universo con las palabras que habló. Así lo dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, no solamente una cosa. Por la palabra de Dios se hizo todo el universo. Mira el universo. ¿Cuántas cosas tú puedes hacer con el poder de tu boca? ¿Cuántas cosas puedes hacer con el poder de la fe? Si la fe en Dios hizo todo el universo, así nuestra mente humana no puede captar el universo. Nuestra mente humana no puede decir, ay, ¿yo cómo voy a hacer las estrellas? Pero tienes el mismo tipo de fe de Dios, para que tú puedas hacer lo que Dios te dice que hagas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cada predicación, hermanos, cada predicación que demos o oigamos debe de ir acompañada por fe, por su palabra. Dios conoce la fe que tenemos. Vio la fe de Abraham. Cuando Dios ve la fe, Dios es el único que ve la fe en tu corazón. Si tú no has recibido de Dios, es que Dios no ha visto tu fe en tu corazón. Yo puedo decir con mi boca que yo tengo fe, que yo tengo una gran fe, pero Dios no me ha dado nada, porque yo digo con mi boca que tengo fe, pero realmente Dios, mi corazón ve que no tengo fe. Dios ve que mi corazón tengo incredulidad. Marlene, ¿puedo comentar algo de usted? ¿Sí o no? Desde que yo conocí a Marlene, ¿cuántos años la conocí, Marlene? Yo empecé a ver algo diferente en ella. Y yo siempre he hablado, cuando Dios me dice cosas para ella, se lo hablo y se lo digo. Y hoy en la mañana, ayer en la noche, yo me reía y le daba gloria a Dios por lo que había hecho Marlene. De Marlene no sabía nada, yo sí sabía. En la mañana le llamo, le digo, Marlene,
Su integridad le ha agradado a Dios. Ella no sabía ni por dónde yo iba. Su integridad le ha agradado a Dios. Yo la amo mucho. Yo la respeto porque Dios me mostró que usted es una mujer íntegra y Dios la ha salvado de grandes cosas. Y le dije, esto es lo que hay. Y cuando yo le empecé a platicar, ella decía, wow, sí, como Dios la salvó de algo que yo la veía indecisa, yo la veía inconforme, y yo en mi corazón decía, Marlene no tiene que dar ese paso. Pero yo seguía, y cuando ella me llamó y me dijo, Dios me dijo que no, yo le dije, wow. Y ayer él me confirmó, y por eso ahora cuando la vi le di un gran abrazo y le dije, Marlene, su integridad le ha agradado a Dios. ¿Qué hace ella en su intimidad? No sé. Pero Dios ama la integridad y la ha salvado de catástrofes. Lo último que yo le comentaba en la mañana, Dios la salvó de una gran catástrofe. Grande, ¿verdad, Marlene? Wow. Amén. Y hasta ahí les digo de Marlene. Aleluya. Dios, hermano, no tiene hijos favoritos. Ella no es la consentida de aquí, ni la consentida de Dios. Ella en su intimidad, en su integridad, ella camina con Dios y Dios la ha expresado, le habló en esta mañana y le dijo todas las cosas que ella está haciendo y que siga así. Aleluya. ¿Por qué? Porque fe es hacer lo que Dios te pida. Fe es hacer lo que Dios te pida. Amén. Dios conoce la fe que tenemos. Vio la fe de Abraham. Por eso le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Fe es hacer lo que Dios te pida. Cuando meditamos la palabra de Dios, comenzamos a generar fe. Amén. Siempre que nosotros meditemos en la palabra de Dios, comenzamos a generar fe. La fe, hermanos, es algo individual. Tú no tienes que vivir por la fe de alguien, ni tienes que imitar la fe de alguien más. Dios te dio a ti una fe individual. Tú tienes que generar tu propia fe. Nadie puede trabajar por ti en el concepto de la fe. Por eso dice, medita en este libro de la ley. No que yo lo medite por ti, no que yo lo haga por ti. Tú tienes que meditar en este libro de la ley. Tú tienes que trabajar en este libro de la ley. Porque cuando tú trabajas, tú los meditas, entonces todo tu camino es prosperado, todas las cosas te salen bien y en todo lo que hagas tendrás éxito. ¿Quién tiene que trabajar en la palabra? Nosotros, tú, yo. Amén. Así es de que Dios también conoció la fe que David tenía cuando tenía 16 años. Dios conoció la fe que tenía David a los 16 años y lo llamó. ¿Qué hizo? Dios puso a un chamaco de 16 años delante de un gigante. Si cuando Dios ve tu fe, te va a poner delante de un gigante, pero no dejes que ese gigante te asuste. Amén. Dios te escogió y te puso delante de un problema. No te quejes del problema. No busques psíquicos o adivinos o que te dan las cartas para solucionarlo. Dios te dio fe necesaria y si te puso un problema enfrente de ti, Él te dio fe para que lo destruyas. Cuando le puso, ustedes creen que si David no tenía la fe necesaria, Dios le iba a traer ese gigante para que David destruyera el gigante, demostrando no el poder de David, demostrando el poder del Dios de Israel que estaba en el corazón del rey David a través de la fe. Tú puedes hacer lo mismo. Amén.
Conoció la fe de David cuando lo puso en medio de un gigante. Los otros días hablábamos de Ezequiel 37. Imagínate, Dios tomó a Ezequiel y lo pone en medio de un valle de huesos secos. Imagínate si lo traemos, Señor, ¿para qué me traes aquí? Yo le tengo miedo a los huesos. Es gente que murió, me dan pánico los muertos. Tenle miedo a los vivos. Los muertos ya no hacen nada. Dios lo puso ahí. ¿Qué ves, Ezequiel? Pues puros huesos secos. ¿Tú crees, Ezequiel, que esos huesos puedan vivir? Señor, tú sabes, tú eres el Todopoderoso. Si tú quieres, tú les das vida a esos huesos. Por eso te traje, Ezequiel, llámale a esos huesos. ¿Quién le llamó a los huesos? ¿Dios o Ezequiel? Ezequiel. ¿Quién vio la fe de Ezequiel? ¿Ezequiel o Dios? So, Dios te va a poner en una situación de acuerdo a tu fe. De acuerdo a tu fe. Él no te va a poner en una situación si tú no tienes fe. Porque si Él te pone en una situación y tú no tienes la fe necesaria para solventar el problema, entonces es porque no tienes fe. Problema es evitar que las cosas adversas se manifiesten en tu vida. Todos tenemos adversidades y todos tenemos cosas contrarias a nuestras vidas. Tú tenemos la fe necesaria para mantener las cosas adversas lejos de mí. El lunes cuando salí, iba yo a la cárcel y me llamó mi hija. ¿Qué vas a hacer? Voy a la cárcel y después voy a la iglesia a revisar porque quiero que vengas y pases un tiempo conmigo. Salí de la cárcel y me fui para allá. Estuvimos conversando y ella le encanta hablar conmigo porque yo no hablo otra cosa que no sea fe. A donde quiera que yo vaya. Amén. Dios conoció la fe de Ezequiel y lo puso. No te asustes cuando Dios te ponga delante de algo. Pregúntale, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago? Háblale. Ay, pero Señor, háblales. Háblales. Amén. Eliseo contra un ejército sirio. Él y su sirviente contra un ejército. El sirviente le dijo, son muchos, Señor. Eliseo le dijo, son más los que están contigo que los que están con ellos. Eliseo oró al Señor y le dijo, ábrele los ojos para que vea. Cuando le abrió los ojos, vio multitudes de carros. Cuando tenemos fe, hermanos, Dios nos va a poner en una situación para que la usemos y obtengamos victoria. Cuando tenemos fe, Dios nos va a poner en una situación para que la usemos y obtengamos victoria. Tenemos que agradecer a Dios por las oportunidades donde nos pone para usar nuestra fe. No te quejes. Si te dieron un síntoma, vas al médico y el médico te dijo, te voy a dejar aquí. No, aquí no me dejas nada. Yo me voy. Ahí envíame el reporte. Pero espérese, no, yo me les he ido. Amén. Porque si Dios me pone en una situación y no uso mi fe, le estoy dando mi fe al oponente de Dios. Dios me dio fe, pero voy a recurrir a lo que el sistema del mundo tenga. ¿Qué hago? Quito mi fe de Dios y se la doy al diablo. Tú, diablo, usa tus medicamentos y usa tus cosas. Tenemos que agradecer a Dios por las oportunidades donde nos pone para usar nuestra fe. Porque fe es una fuerza espiritual que nos conecta con Dios. Todos nosotros como cristianos, todos los días vamos a confrontar situaciones. El sistema del mundo siempre nos va a perseguir. Pero siempre Dios te dice, sigue, sigue.
Amén. Por donde Dios nos guía, por donde Dios nos dice que vayamos, muchas veces vamos a encontrar el mar rojo. Debemos tener fe que el que nos mandó por ahí va a abrir el mar rojo. El Señor siempre nos va a dar visiones, nos va a dar proyectos. Tenemos que saber que tenemos fe para realizarlo. Yo necesité fe para realizar primeramente la visión. Y para pararme aquí y decir, voy a comprar este lugar. Amén. Hoy estaba preguntando y me dicen, ¿cuánto le costó ese lugar? A mí no, a Dios. Mi fe lo trajo y mi fe está haciendo que se cubra todo. Y la fe tuya, tú estás acá porque la fe tuya va a hacer que se manifieste y en menos del tiempo cumplido, este lugar quede pagado. Pero va a ser por fe. En cada visión, proyecto que Dios te presente, tienes que usar fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Proyecto, plan y visión. Noé, quiero que hagas una arca. ¿Cuánto me irá a costar? ¿Cuántos voluntarios me van a ayudar? ¿Quién me va a traer los recursos? ¿Sí? Había miles o millones de personas. ¿Cuántos voluntarios fueron a ayudarle a Noé? ¿Nomás sus hijos? ¿Ves que la falta de participación de voluntarios no es ahora? ¿Ha sido siempre? ¿Hello? Los voluntarios son necesarios, pero a la hora de un proyecto todos están ocupados. Y caminamos por fe. Aleluya. Cuando nos da un proyecto, tenemos que venir a nuestro laboratorio para recibir la fórmula que nos va a dar. Génesis 26:1, hubo una gran hambre en la tierra, además del hambre interior que había ocurrido delante de Dios durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, Abimelech, rey de los filisteos. ¿A dónde fue a pedir ayuda? Isaac se fue a pedirle ayuda al rey de los filisteos. A Dios no le agrada cuando le pedimos ayuda al mundo. Por eso no te has manifestado toda la fe en Dios en tu vida, porque siempre buscamos recursos del mundo. A Dios no le agrada eso. Él es un Dios celoso, no comparte su gloria con nadie. Él no quiere que tú te pares aquí un día y testifiques, los doctores me sanaron. ¿A quién le diste la gloria? Él iba a Abimelech, rey de los filisteos, a pedir ayuda. Dios le dijo en el verso 2, hey, no vayas a Egipto, quédate aquí y haz lo que yo te diga. En el verso 3, reside en esta tierra, yo voy a estar contigo, te voy a bendecir, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia, verso 4, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y a tu simiente serán bendecidas por todas las naciones de la tierra. Ahora, si Isaac hubiera ido a Egipto, ¿iba a recibir todas estas bendiciones que Dios le estaba diciendo? No, por eso tenemos que dejar de ir al mundo por ayuda. Tenemos que vivir por fe, empezar a incrementar nuestra fe todos los días. Isaac decidió caminar en fe, se quedó, no fue a pedir ayuda al rey Abimelech de los filisteos ni al sistema del mundo. El verso 5 de Génesis 26 dice, porque Abraham me obedeció, tu padre Abraham me obedeció, Isaac, y tu padre Abraham guardó mis ordenanzas, guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cuando Isaac oyó todo esto, se quedó, no fue a Egipto. Que así de obedientes fuéramos nosotros. Pero pierdo mi cita médica, pierdo mi ayuda del gobierno, pero es que pierdo.
Isaac pensó, voy a perder, me voy a quedar pobre, estoy pobre, mucha hambre, y Abimelech tiene mucha riqueza, ya ayudaron a mi padre, si voy para allá. Dios le dijo, quédate donde estás, quédate donde estás. Verso 6, habitó pues Isaac y se quedó en Gerar. Porque Abraham obedeció la promesa, siguió su descendencia bendecida. Cuando tú y yo como padres, como madres, como abuelos, como bisabuelos, seguimos en la promesa, nuestra descendencia va a ser bendecida. Génesis 26:12. Abraham finalmente se quedó y decidió obedecer a Dios. ¿Qué hizo Isaac? Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Cosechó, ¿cuánto? 100 por 1. El mundo, hermanos, no te da el 100 por 1. El banco te da el 1% o nada. Y tienes que estar haciendo diferentes tratos financieros para recibir más proyección financiera. Está bien, todo eso es permitido porque tus finanzas, tu compañía es para que tú le quites el dinero de los impíos, porque Proverbios dice, también Eclesiastés dice, mientras el trabajo del impío es acumular riquezas, para que las riquezas del impío pasen a los hijos de Dios. Pero cuando tú siembras, la riqueza viene a tu vida en abundancia. Amén. Isaac tuvo oportunidad de usar su fe. ¿Qué sucedió? Recibió al 100 por 1. Como cristianos, nosotros todos tenemos muchas oportunidades de usar nuestra fe. De usar nuestra fe. Amén. Fe es algo que se va a manifestar en nuestro diario vivir. En 2 de Corintios, todos nosotros, no me digan que no, todos los días tenemos situaciones difíciles, todos los días. Todos los días. Tú tienes que aprender a hacer algo todas las mañanas. Póstrate 5 minutos porque toda la noche, acuérdate, el príncipe de las tinieblas anda de noche. Y lo que pasa en tu casa no es coincidencia, es porque él fue y le dijo a tu esposo, puso una maldición en tus hijos, puso maldición en tu casa, pone tu maldición en el ministerio y suceden cosas extrañas. Lo primero que tienes que hacer, toda maldición hablada contra mí, toda maldición hablada contra mi esposo, toda maldición hablada contra mi casa, mi trabajo, mi ministerio, yo lo cancelo en el nombre de Jesús y me cubro con la sangre de Jesús. La atmósfera va a cambiar. Cuando te encuentres en una situación difícil, dale gracias a Dios porque es una oportunidad de conectar tu fuerza espiritual con el poder de Dios. En 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros creemos, hablamos lo que creemos, obtenemos lo que hablamos, sea negativo o sea de la palabra de Dios. Estos pies me están matando y al rato te estás con dolores y con todas las cosas. Esta enfermedad no se me quita. Ya no le dicen mi enfermedad, sino esta enfermedad no se me quita. Dicen que es incurable, ¿sí? Estás hablando lo que crees y se está manifestando lo que tú hablas, porque lo hablas creyendo. Es que el doctor me dijo que si no me tomo estas píldoras, entonces no me voy a aliviar. Estás hablando lo que estás creyendo. ¿Por qué no cambiarle la estrategia al diablo y empezar a creer lo que Dios dice en su palabra? Amén. Cuando crees lo que hablas, crees de tu palabra. Pero cuando hablamos y creemos lo que la palabra de Dios dice, vamos a obtener la fe de Dios y vamos a usar el mismo tipo de fe que Dios tiene. Cuando tú estás en fe, hermanos, una señal de que tú estás en fe es que tú no te conformas. Ya leímos en Job 8, aunque tu principio era pequeño,
El postrer estrado va a ser como grande, grande. Amén. En fe nunca te conformas. En fe nunca te conformas. Amén. Tienes un trabajo de 18 la hora, no te conformes. Sigue creyendo a Dios, sigue dando tus diezmos, sigue ofrendando, porque al rato, en un año, en menos de un año, vas a tener uno de $30 la hora. Amén. Tenemos que creer. En fe nunca estamos conforme. ¿Sí? Cuando nosotros, ¿verdad? Yo no estoy conforme. Aunque estemos en este lugar, yo quiero más. Yo no estoy conforme. Mi fe me lleva a más. Mi fe me lleva a más. Mi fe quiere más. Yo no estoy conforme. Yo no estoy conforme. Los otros días, antier, ayer, hablaba con mi esposa y me decía, mira, hay este proyecto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Le dije, honey, ahorita yo estoy enfocado en una visión. Yo no estoy conforme con lo que veo. Yo quiero hacer cambios porque yo estoy enfocado en una visión. Ella me dijo, gloria a Dios. Sí, ustedes ven esto, pero yo veo una visión, yo veo algo diferente. Probablemente no ves lo que yo veo porque tu fe no está conectada todavía, pero cuando tu fe se conecte, aleluya. Amén. Cuando la fe se conecte, cuando te diga voy a hacer esto, van a venir cientos de voluntarios. ¿Por qué siempre no hay voluntarios? ¿Se han puesto a pensar? Si nuestra mente está todavía anclada en el sistema del mundo. Si yo dijera, mañana voy a hacer limpieza general, les voy a pagar $15 la hora, había cola. ¿Sí o no? Me gusta su transparencia. Mañana va a haber limpieza y nomás llega 1 o 2, porque no hay plata. Sí, nuestra mente todavía está anclada en el sistema del mundo. Carol, mande un texto mañana a ver cuántos llegan. Nomás usted. No, es que ya lo ha visto. Lo ha visto. Y me llama triste. Nadie contesta. Bienvenida al ministerio, Carol. ¿Sí? Aleluya. Ahora vamos a poner a los primeros 10 que lleguen, se les va a ofrecer $15 la hora. Wow, ¿ven cómo la mente está anclada todavía al sistema del mundo? Es que no tenemos fe. Es que no tenemos fe. Sí. En fe no piensas lo que pierdes, en fe piensas lo que ganas. Porque fe te conecta con Dios. En fe nunca estás conforme. Amén. En fe nunca estás conforme. En fe siempre vas a ir, cuando estás en fe vas directo con Dios. Cuando no estás con fe vas al sistema del mundo. Amén. En fe nunca te quedas conforme, porque Dios te va a dar oportunidades para que la uses. Amén. Dios te va a dar oportunidades para que la uses. Recuerda, fe es hacer lo que Dios te pide. Fe es hacer lo que Dios te pide. Amén. Nuestra fe nos debe de conectar a la palabra de Dios. ¿Cuándo nuestra fe nos conecta a la palabra de Dios? Es una pregunta. ¿Cuándo nuestra fe nos conecta a la palabra de Dios? ¿Cuándo ustedes creen? Yo me conecto a la palabra de Dios. Yo digo tener fe y me conecto a la palabra de Dios. ¿En qué momento yo me conecto a la palabra de Dios? ¿Cuando digo que tengo fe? No. ¿Cuándo? No, tampoco. Porque hay muchos que declaran la palabra y todavía siguen. ¿En qué? Cuando creen la palabra. Yo no digo yo tengo fe y no se manifiesta, es que dije pero no la creí. Amén. Mi fe me conecta con Dios cuando yo creo lo que la palabra de Dios dice.
Cuando yo creo lo que la palabra de Dios dice, es cuando mi fe se conecta con Dios. Cuando mi fe se conecta con Dios es cuando yo creo lo que Dios dice. Yo soy en fe y por las heridas de Jesús yo fui sanado. Mañana a las 10 tengo cita a la clínica. ¿En qué creí? Tenemos que trabajar en fe, ¿sí o no? La tendencia del hombre humano es solo aplicar lo que cree. La tendencia del ser humano es solo aplicar lo que cree. Amén. ¿Verdad que sí? Y no tenemos que aplicar lo que creemos, tenemos que aplicar lo que Dios dice. Porque si yo aplico solo lo que creo, estoy creyendo de mí mismo. Pero si yo aplico lo que Dios dice, estoy creyendo lo que Dios dice. Y por consecuencia voy a recibir lo que Dios dice, no lo que yo diga. Lo que yo diga vaya a traer tristeza, dolor, angustia, preocupación, fracaso. Pero lo que Dios dice va a traer éxito en todo lo que yo haga. Por eso es que tenemos que estar conectados con Dios. La única línea de conexión con Dios se llama fe. Amén. En Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Porque si solamente somos oidores, nos engañamos a los otros. No, nos engañamos a nosotros mismos. Y oímos demasiados personas que conocen del Señor que dicen: yo tengo una gran fe. Y al rato te llaman: ¿será que me pueda prestar unos dólares? Pues no, que tiene gran fe. Es que me llegó la renta. Entonces su fe. Voy a decir algo. Todos saben que tenemos una iglesia apoyando en México. El pastor fielmente te llega un día: mañana es día de renta. Yo le dije: así como tú sabes que nosotros te vamos a enviar, así tienes que saber que Dios te va a enviar a ti. Porque es bien cómodo agarrar el teléfono y decir: mañana. Yo no agarro el teléfono y le pido: mañana se llega la renta. Oh, ¿y ahora? Nosotros tenemos que vivir por fe. Yo sé, si Dios me dio este lugar, yo tengo que creer que Él lo va a pagar, que ella lo pagó. ¿Sí? Y mes tras mes yo tengo que creer. Vengas tú o no vengas, diezmes o no diezmes, yo le tengo que seguir creyendo a Dios. Y Él va a traer. No va a derramar el dinero del cielo, porque eso nunca va a suceder. Él va a seguir trayendo diezmadores, sembradores, fieles a Él. Debemos de entrenar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Cuando nosotros entrenemos nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, que sean hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, vamos a lograr una gran fe. Amén. La gran fe debe de ser real. Amén. Para muchos la gran fe puede ser arrogancia. No importa. Mientras tú muestres una gran fe, es una gran fe real. La gran fe de David fue arrogancia para otros, incluyendo sus hermanos. Fe es el poder de Dios en la tierra. Aleluya. Fe es el poder de Dios en la tierra. ¿Quién controla la tierra? Satanás, sus demonios. Tú la puedes dominar a través de la fe. Jesús vino y dominó la tierra con un solo principio, se llamó fe. Y estar conectado con el Padre y solamente hacer lo que el Padre le decía y hacer lo que veía del Padre. Pero si nosotros no estamos conectados con el Padre, ¿cómo vamos a hacer? Cuando tú estás en fe, activas el poder de Dios en la tierra.
Si tú y yo no activamos el poder de Dios en la tierra por nuestra fe, Satanás va a tener victoria sobre nosotros, tu casa y todo lo que Dios te ha dado. Y lo dice Lucas 22:31. ¿Sí? En Lucas 22:31, Simón, Simón, mira que Satanás nos ha pedido para zarandearlos. ¿Ves? Jesús podía discernir que Satanás viene contra ti. Satanás te ha pedido para zarandearlos. Y Jesús dice, pero yo oro para que tu fe no falle. El siguiente verso dice, pero yo he orado para que tu fe no falle. ¿Qué es lo que nos va a dar victoria en la tierra? Que tú seas un fiel creyente a la iglesia, o que incrementes tu fe y que tu fe no falle, aunque Satanás te pida para zarandearte. La fe es lo que te va a dar victoria. Fe te va a dar victoria en todas las áreas de tu vida. Matrimonio, hijos, trabajo, finanzas, casa, ministerio. Fe es la clave para que tú tengas victoria en todo lo que Dios te ha dado. Todo lo que Dios te ha dado. Comenzando con tu salvación. Tu salvación tiene que ser cubierta por fe. Si nosotros no cubrimos nuestra salvación con fe, va a venir el otro y te va a engañar y te va a arrancar y te va a sacar de la iglesia. Y te va a confundir. Y le va a echar la culpa a muchos, menos a él o a ella. Amén. Porque no han madurado en su corazón. Es cierto, la Biblia habla de la parábola de la oveja perdida. Sí, pero no de un congregante maduro. Congregante maduro ya no es una oveja, ya tiene que ser, ya tiene que ser uno que se alimentó. Si tú te estás alimentando en esta iglesia con carne, no hay motivo por qué te desanimes. Al menos que estés escuchando otra voz que no sea la voz del gran pastor. Amén. ¿Aprendimos algo? Dale un aplauso al Señor, Él se lo merece. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios.